Dios te bendiga. Vamos a leer las Sagradas Escrituras y lo vamos a hacer en la primera de San Pedro, capítulo 2, en el versículo 5. Y nos dice las Sagradas Escrituras: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dice una vez más: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Toma mi vida en tus manos, Señor, y dame tu gracia para poder, Señor, en este momento transmitir el mensaje de tu palabra, tal cual quieres que sea transmitido. Que cada uno de nosotros podamos recibir y atesorar esta palabra en nuestro corazón. Por Jesucristo, Señor nuestro, te doy muchas gracias. Amén. Amén. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Dios nos ha elegido, nos ha llamado y nos ha escogido. Y dice Apocalipsis que Dios nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Aleluya. Reyes y sacerdotes para Dios. Y como tal, nosotros ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Es lo que vamos a aprender en esta hora. Ofrecer. Es decir, que cada uno de nosotros, como sacerdotes, debemos ofrecer esos sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues la Biblia nos dice: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Es San Pedro quien escribe esta carta y la dirige a aquellos que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Después de hablarles de la importancia de la palabra de Dios, que es permanente, que por el Evangelio nos ha sido anunciada, les dice: deseen como niños espirituales la leche sin engaño, para que por ella crezcan en salud. Pero también les hace ver que cada uno de nosotros debemos allegarnos a la piedra viva, y esa piedra viva es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Dice que ciertamente reprobada por los hombres, pero elegida por Dios preciosa, esa piedra del ángulo, esa piedra donde podemos ser edificados. Cada uno de nosotros somos llamados esas piedras vivas que nos vamos a edificar sobre el fundamento que es Jesucristo nuestro Salvador. Y dice la Escritura que nosotros, allegándonos a la piedra viva, como piedras vivas, dice: también nosotros, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual. Hemos sido llamados a formar parte de ese edificio vivo, ese edificio que se mantiene vivo y que crece con cada una de estas piedras vivas, porque ya San Pablo compara al cuerpo de Cristo, compara a los creyentes, a los cristianos, como ese edificio que va siendo edificado. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero posteriormente, San Pedro nos dice algo muy importante: y un sacerdocio santo. Vamos a edificar un edificio. El pueblo de Israel tenía un templo donde se allegaban para adorar. Tenían un lugar especial para edificar, pero ese templo fue destruido. Ahora el templo es espiritual.
un templo, un edificio que se va construyendo con cada uno de nosotros, que somos esas piedras vivas, alabado sea el Señor, esas piedras vivas que el Señor formó, porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús. Pero dice también un sacerdocio santo. En el antiguo tiempo, un sacerdote era el que ofrecía los sacrificios por el pueblo. Y había diferentes tipos de sacrificios: el sacrificio por el pecado, el sacrificio de paz, el sacrificio del holocausto, muchos sacrificios que no vamos a detallar, no nos vamos a detener ahí, solamente mencionamos los sacrificios que se ofrecían. Pero Jesucristo vino y ofreció su vida en un sacrificio vivo, ofreció su vida con un propósito de que nosotros tengamos vida. Y todos esos sacrificios que se hacían en el antiguo tiempo cesaron de hacerse porque se hizo el sacrificio perfecto. Pero ahora, nosotros como sacerdotes, porque Él nos llamó para ser sacerdotes, ya en el versículo, en un versículo más adelante, nos habla que nosotros ahora somos, en el versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Sí, real sacerdocio. Hemos sido llamados, cada uno de nosotros, tú, yo, todos formamos y somos sacerdotes. En esta tierra somos sacerdotes. Claro que tenemos al sumo sacerdote, al sumo pontífice, que es Cristo Jesús nuestro Salvador. Pero nosotros, como esos sacerdotes que hemos sido llamados, que somos sacerdotes, dice aquí, como un sacerdocio santo, es decir, somos apartados para el servicio, para servir al Señor como sacerdotes. Y entonces dice aquí, con un propósito, para ofrecer sacrificios espirituales. Tú y yo somos llamados para ofrecer sacrificios espirituales para Dios. Esos sacrificios que sean agradables a Dios. Sí, porque eso es lo que Dios quiere, que nuestros sacrificios sean agradables delante de Dios. Y no estoy hablando de los sacrificios que mucha gente dice, yo hago un sacrificio. ¿Y qué hacen? Se van de rodillas allá a la iglesia y van de rodillas y dicen, este es un sacrificio, pero eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Otros hacen un sinnúmero de cosas, se laceran y cuantas cosas, pero esos sacrificios no son agradables a Dios. Dios no los acepta. Dios acepta otro tipo de sacrificios, que es lo que vamos a ver. Por eso aprendemos a través de la palabra del Señor, ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Porque los sacrificios del Antiguo Testamento cesaron, pero ahora vamos a ofrecer sacrificios. Y vamos a ver lo que nos dice Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Vamos a leer la escritura. Y nos dice algo aquí muy importante que debemos nosotros tomar en cuenta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. ¿Qué sacrificio espiritual nosotros encontramos aquí en esta porción? Es nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Ya San Pablo les escribe a los hermanos en Roma, y después de hablarles sobre la gracia de Dios, el amor de Dios y la manifestación de Dios en la vida del creyente, le hace ver, después de hablarles de lo que Dios ha hecho en su vida, les dice algo muy importante y algo que también se nos dice a nosotros. A nosotros como sacerdotes debemos ofrecer nuestro cuerpo. Dice aquí, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. Es un ruego que se nos hace para que nosotros, cada uno de nosotros, ofrezcamos un sacrificio
un sacrificio espiritual que es agradable a Dios. Ya dice aquí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, es decir, vamos a entregarnos completamente al Señor y entregarnos al servicio, entregar nuestra vida completamente al Señor. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. Sí, nuestra vida debemos entregarla al Señor y vamos a dedicar nuestra vida al servicio de Dios. Vamos a entregarnos completamente al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Debemos entregarnos completamente para que vuestro espíritu, alma, cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no se nos pide solamente el corazón. Hay quien dice: Dios solamente pide tu corazón. No, Dios pide todo nuestro ser completo, toda nuestra vida completa, toda nuestra vida entregada y consagrada a Él. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice: un sacrificio vivo y santo. Es importante la santidad, es importante que nos apartemos para el servicio de Dios, es importante que nos apartemos del pecado y nos consagremos completamente a Dios, porque eso es un sacrificio vivo, un sacrificio agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Dice que es vuestro racional culto. Es un culto que damos a Dios, pero razonando. No, Dios no quiere que seamos autómatas, no quiere que nuestra entrega y nuestra dedicación a Él sea autómata, sino que quiere que nosotros razonemos lo que estamos haciendo. Que esa entrega sea con una mente transformada y cambiada, pues ya lo dice en el versículo 2, que no nos conformemos a este siglo, mas nos reformemos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentemos cuál sea la voluntad de Dios. El apóstol San Pablo, cuando escribe a los Corintios, les hace ver que de la siguiente manera, dice: porque comprados sois por precios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestro ser entero debe estar consagrado al Señor, de tal manera que con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu glorifiquemos al Dios de la gloria, al Dios todopoderoso. Alabado sea el Señor. También dice San Pablo cuando escribe a los romanos: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, vuestra vida debe consagrarse completamente al Señor, debemos entregarnos completamente al Señor, debemos servir al Señor completamente. Dice que presentemos nuestros miembros como instrumentos, no presentemos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentemos nosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y nuestros miembros como un instrumento de justicia. Una vida consagrada completamente al Señor. Ese es un sacrificio agradable que podamos dar a nuestro Dios. Pero también nos dice Hebreos 13:15. Vamos a ver qué nos dice Hebreos 13:15, con la ayuda bendita de nuestro Dios. Dice la Escritura de la siguiente manera: así que ofrezcamos por medio de él a Dios siempre sacrificio de alabanza, es a saber, fruto de labios que confiesen su nombre. Otro sacrificio que nosotros podemos ofrecer a Dios, otro sacrificio espiritual que es agradable a Dios, es la alabanza. Pero la alabanza no solamente consiste en cantar, en elevar canciones a Dios. La alabanza también está en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de conducirnos. Porque con nuestros labios podemos alabar a Dios, o con los labios se puede blasfemar el nombre de Dios. Ya cuando San Pablo les escribe, cuando Santiago escribe su carta, dice que no puedes salir
de una fuente agua dulce y agua amarga. Es decir, nuestros labios deben servir para alabar a Dios, para glorificar su nombre, para expresar alabanza a Dios, pero también para que de nuestros labios no salgan palabras torpes que corrompan. Ya San Pablo, cuando les escribe a los Efesios, les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de que dé gracia a los oyentes. Es decir, nuestras palabras deben hacer que el nombre de Dios sea glorificado. Ya el escritor de esta carta dice que ofrezcamos por medio de él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo a Dios siempre. Es decir, de nuestros labios siempre debe salir alabanza a nuestro Dios. No debe salir cosa sucia, como dice aquí, como decía San Pablo a los Efesios: ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino aquella que sea de edificación, palabras que edifiquen. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Es decir, que de tus palabras no salgan chismes, que de tus palabras no salgan difamaciones, que de tus labios no salgan palabras que blasfemen el nombre del Señor, que pongan en mal el nombre del Señor. De tus labios deben salir alabanzas continuas, siempre ofrezcamos, dice, fruto de labios que confiesen a su nombre. Sí, que a través de nuestros labios y a través de nuestras palabras confesemos el nombre de nuestro Dios. Ya decía también San Pablo a los Efesios: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alabado sea el Señor. De esa manera debemos hablar entre nosotros, de esa manera debemos nosotros comportarnos. Aleluya, gloria al Señor. Es decir, nuestros labios deben servir para alabar a Dios. Ese es un sacrificio agradable delante de nuestro Dios. Y Dios te está hablando en esta hora. Si tus palabras, si lo que sale de tu boca no alaba a Dios, entonces debes cambiar esa forma de hablar. Si tus palabras, que las palabras que salen de tu boca son para dañar, para herir, para criticar, para hablar chismes, debes quitar esa forma de hablar, porque tus labios deben servir para dar siempre alabanza al nombre de nuestro Dios. Aleluya. Porque ese es un sacrificio agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Por eso, a través de la Escritura estamos aprendiendo que debemos que ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Vamos a leer también lo que nos dice Filipenses 4:18. Filipenses 4:18. Ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Dios. Vamos a leer lo que nos dice Efesios, el capítulo 4, el versículo 18. Dice la Escritura. Filipenses es Filipenses, no es Efesios. Filipenses 4:18, con la ayuda del Señor. Filipenses 4:18 dice la Escritura: Empero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Cuál era ese sacrificio que los filipenses habían hecho y era un sacrificio agradable a Dios? Ayudar, colaborar, ofrendar para la obra de Dios. Sí, ya San Pablo, hablando de la manera en que había sido ayudado por los filipenses, por los de Tesalónica, es decir, por los de la región de Macedonia, él les dice: yo lo he recibido todo y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. Es decir, los filipenses enviaron con Epafrodito una ofrenda
una ayuda para la obra de Dios, porque esa ayuda era para aquel hombre que estaba evangelizando, para aquel hombre que estaba llevando el evangelio a los gentiles. Y dice, yo lo he recibido todo. Y dice, he recibido lo que enviaste. Y eso que enviaste es olor de suavidad, sacrificio acepto, agradable delante de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, otro sacrificio agradable a Dios es lo que nosotros hacemos por la obra del Señor. Cuando nosotros aportamos para la obra del Señor, cuando nosotros colaboramos para escuela bíblica, cuando nosotros colaboramos para aquellos que van a las misiones, cuando nosotros colaboramos para la construcción, cuando nosotros colaboramos para las necesidades que hay en la obra de Dios, ese es un sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. Ya San Pablo, ¿verdad?, les dice lo importante, lo maravilloso que habían sido los filipenses, que habían sido todos aquellos de Macedonia, cómo habían colaborado para la obra del Señor. Y decía San Pablo en una de sus cartas, pues doy testimonio, en la primera a los Corintios dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es decir, la iglesia en Macedonia que había procurado colaborar en la obra del Señor para los santos, para las necesidades de los santos, y dice, y no como lo esperábamos, sino a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Estaban tan dispuestos que dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Estaban dispuestos a ofrendar, a colaborar en la obra del Señor. Y qué bueno que nosotros podamos ofrecer ese sacrificio agradable a nuestro Dios, ese sacrificio espiritual, que de lo que Dios nos ha dado podamos colaborar para la obra del Señor, que de lo que Dios nos ha dado podamos dar para la obra del Señor y que sea ese sacrificio agradable delante de la presencia del Señor, un sacrificio espiritual. Recordemos que ya no vamos a dar esos sacrificios que se ofrecían en el antiguo tiempo. Ahora, nuestra economía podemos darla para el Señor. O quizá no tengas la economía, pero sí tengas capacidades que pueden ser utilizadas en la obra del Señor. Si tengas la capacidad para quizá pintar, barrer, hacer alguna reparación, colaborar en muchas cosas que puedes colaborar en la obra del Señor. Y ese es un sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. Puedes disponer tu vida, tu servicio, tu capacidad para entregarla al Señor. Y dar más allá, no solamente de tus fuerzas, si es posible, más allá de tus fuerzas. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero también la Biblia nos habla en Romanos 15:16. Vamos rápidamente a Romanos 15:16 con la ayuda bendita de nuestro Dios. Y dice la Escritura así: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Otra ofrenda espiritual agradable a Dios son aquellos que son salvos por la predicación de la palabra. Ya el apóstol San Pablo dice que él había sido llamado por Jesucristo a ser siervo y predicador a los gentiles. Dios lo había llamado para que él fuera y predicara a los gentiles. Dios te ha dado de su gracia para que tú vayas y prediques su palabra. Y esos salvados, esas personas que sean salvas y alcanzadas, va a ser como un sacrificio que tú ofreces al Dios de la gloria. Alabado sea el Señor. Ya San Pablo lo decía de esta manera: ministrando el evangelio de Dios, es decir, predicando. Y aquí la palabra ministrar nos conlleva o lleva un énfasis de aquel que está
sirviendo en el sacerdocio. Es que como sacerdotes de Dios, nosotros estamos llamados a predicar. Y el fruto de esa predicación viene a ser un sacrificio agradable a nuestro bendito Señor Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. Entonces, por eso, Dios que te ha llamado y que te ha hecho un sacerdote, el propósito es para que tú vayas y prediques su palabra, para que tú anuncies el evangelio y para que esas almas que sean salvadas puedan ser ese sacrificio agradable delante de la presencia del Señor. Para que la ofrenda de los gentiles, es decir, para que los salvados entre los gentiles sea agradable. Fíjense, aquí usa la palabra agradable. Algo que le agrada a Dios es que tú sirvas, es que tú prediques, que tú anuncies el evangelio, que tú lleves el mensaje, que el mensaje de la palabra del Señor sirva para que otros vengan al conocimiento de Dios, sean salvados, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos a llevar el evangelio, porque ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Dios nos dio esa comisión, id y predicad el evangelio a toda criatura. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cada uno de nosotros estamos llamados a ofrecer ese sacrificio agradable a Dios, ese sacrificio, esa ofrenda que son los salvados por la sangre preciosa de Cristo, los salvados por la predicación del evangelio, por tu predicación. Dios te está llamando como sacerdote que eres, como ese sacerdote santo, ese sacerdote escogido, ese sacerdote llamado por el Señor, para que tú prediques la palabra. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Pero también la Biblia nos dice en Efesios 5:2. Efesios 5:2 dice la Escritura. Efesios 5:2 dice así: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados, pero también debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo. Dice que debemos andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a nosotros. Es decir, un sacrificio, una vida consagrada, un amor que se entrega, un amor que se da por el otro. Así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros debemos entregarnos por nuestros hermanos. Así como Cristo se entregó por nosotros, nosotros debemos amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Sí, ese amor sacrificial. Dice, andad en amor, vive en amor, como también Cristo nos amó, porque Cristo te amó. ¿Y cómo nos demostró ese amor? Entregándose a sí mismo por nosotros, entregando su vida a la muerte en la cruz del Calvario. De esa misma manera debe ser el amor que tú tengas para tu hermano. De esa misma manera debe ser el amor que tú tengas para con aquel que ha sido llamado por Jesucristo nuestro Salvador. Sí. Ámense unos a otros, es el mandamiento que el Señor nos da. Nuestro Señor Jesucristo, allá en el libro de San Juan, nos dice: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Jesús entregó su vida, y no éramos sus amigos, pero entregó su vida por nosotros. Él quiere que nosotros también amemos a nuestro hermano y que amemos a nuestros enemigos también, dice la Escritura. Que amemos a nuestros enemigos, es decir, debemos tener un amor tal que podamos perdonar, que podamos nosotros soportar, que nosotros podamos sobrellevar las cargas de los demás, dice la Escritura. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones, es decir, que cuando hay amor podemos perdonar.
Cuando hay amor en nuestra vida, cuando nosotros ofrecemos ese sacrificio agradable al Señor, que es un amor hacia nuestro hermano, hacia nuestro prójimo, entonces, ¿verdad? Dios va a cubrir, va a perdonar todos los pecados. Ese es otro sacrificio espiritual agradable a nuestro Dios, el amor que tenemos hacia los demás. Ya San Pablo, cuando habla a los corintios, les hace ver la importancia del amor, de ese amor que debe haber entre nosotros como cristianos, como creyentes. Y él les dice que el amor está sobre todas las demás manifestaciones de Dios. Dice, si yo hablare lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena y como címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiera todos los misterios y tuviera conocimiento y tuviera fe para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Es más, si yo diera mis bienes para dar de comer a los pobres, si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada me aprovecha. Es importante el amor en nuestra vida, ese amor hacia nuestro hermano, ese amor hacia el prójimo, ese amor aún hacia nuestros enemigos, un amor que se sacrifica por el otro. Y dice la Escritura también, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Sí? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu hermano? ¿Serías capaz de hacer algo por el bien de tu hermano? ¿Serías capaz de ponerte en el lugar de tu hermano? Debemos hacerlo porque ya Cristo se entregó por nosotros. Así como Él dio su vida por nosotros, dice que también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. San Juan, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe esto. Entregar nuestra vida por nuestro hermano. Somos esos sacerdotes que Dios nos ha llamado. Vamos a servir a nuestro hermano. Vamos a amar a nuestro hermano, pero lo vamos a demostrar edificándolo. Lo vamos a demostrar apoyándolo, comprendiéndolo, llevándolo a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, hijitos, no nos amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ese es un sacrificio agradable al Señor cuando nosotros estamos dispuestos a dar nuestra vida por los demás, cuando nosotros estamos dispuestos a ayudar al otro, cuando nosotros estamos dispuestos a tenderle la mano. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Dios. Pues entonces, ofrezcamos esos sacrificios espirituales agradables a Dios. Quiero culminar con esto, que Dios le recriminaba a los sacerdotes en el antiguo tiempo, y que no nos pase a nosotros. Dice Malaquías, en el capítulo 1, versículos 6 al 11, solo para que medites en ello. Tú eres un sacerdote que ha sido llamado a ofrecer esos sacrificios agradables delante de la presencia de Dios. Malaquías 1, 6 al 11 dice así: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿qué es de mi honra? Y si soy señor, ¿qué es de mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué hemos amancillado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis al animal ciego para sacrificar, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos.
Pues ahora, orad a la faz de Dios que tenga piedad de nosotros. Esto de vuestra mano vino. ¿Le seréis agradables? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierra las puertas o alumbre mi altar de balde? Y no recibe contentamiento en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestras manos me será agradable el presente. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las gentes, y en todo lugar se ofrece a mi nombre perfume y presente limpio, porque grande es mi nombre entre las gentes, dice Jehová de los ejércitos. Dios estaba demandando a los sacerdotes que ofrecieran sacrificios agradables, porque no lo hacían. Dios quiere que tú y yo ofrezcamos sacrificios espirituales agradables a Él. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás ofreciendo tu cuerpo, tu vida entera completamente al Señor? Si no es así, Dios te está hablando en esta hora. ¿Estás ofreciendo sacrificios de labios que confiesen su nombre? Es decir, las palabras que salen de tu boca son agradables delante de la presencia del Señor, honran su nombre. Si no es así, Dios te está hablando en esta noche. ¿Estás colaborando para la obra del Señor? Dios te está demandando ese sacrificio espiritual agradable. ¿Estás predicando su palabra? Si no lo estás haciendo, Dios te está llamando para que tú ofrezcas ese sacrificio agradable delante de su presencia. Alabado sea el Señor. Debes amar a tu hermano. Debes amar a tu hermano. No lo menosprecies. No hables mal de él. Dios te está hablando en esta hora. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, quiero ofrecer ese sacrificio agradable a tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, agradecidos por tu amor y por tu misericordia. Gracias, porque tú nos elegiste piedras vivas para edificar un edificio santo, pero también nos has llamado para un sacerdocio santo. Nos has elegido y nos has hecho reyes y sacerdotes para ti, oh Dios. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ofrecer sacrificios espirituales agradables a ti, Señor. A través de tu palabra nos has hablado en esta noche. A través de tu palabra, Señor, nos has enseñado que debemos ofrecer nuestra vida completa, nuestro cuerpo, nuestros miembros para servirte, para consagrarnos completamente a ti, Señor. Nos has hablado que es importante el sacrificio que damos con nuestros labios, nuestro sacrificio de alabanza, frutos que confiesen tu nombre, Señor. Quita todo aquello, aquellas malas palabras, aquellas palabras que salgan de nuestra boca, que hieren, que lastiman, Señor, que ofenden. Ayúdanos en el nombre de Jesús para que nuestras palabras sean de alabanza a tu nombre y sea agradable ese sacrificio que ofrecemos a ti, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a seguir colaborando en tu obra, Señor, a seguir ofrendando, a seguir, Señor, colaborando también con nuestra capacidad, con nuestros talentos. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Que sigamos predicando tu palabra de tal manera que esa cosecha, que esas almas que se entreguen a ti sean ese sacrificio agradable delante de tu presencia, poderoso Señor. Pero también nos demandas que nos amemos unos a otros, que así como Cristo nos amó, que así como Cristo se entregó, también nosotros nos entreguemos, así también nosotros amemos a nuestro hermano y seamos capaces de entregarnos, que seamos capaces de tomar su lugar, que seamos capaces de ayudarle, que seamos capaces de vivir una vida de amor entre nuestros hermanos. Padre, gracias por tu palabra. En tus manos nos ponemos a tu especial cuidado, por el nombre maravilloso de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Gracias te doy, Padre Celestial. Amén. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Ofrece
sacrificios espirituales agradables a Dios. Dios te bendiga.